Saludo para todos ustedes, gracias por estar aquí una vez más. Hoy quiero compartir un tema que es bastante interesante, bueno, y sigue siendo interesante todo esto en el ir en pro de avanzar en el mundo, lo que se conoce el mundo espiritual y todas estas cosas que conllevan y cómo a través del tiempo el ser humano puede ir comprendiendo, puede ir avanzando. Poco a poco vendrán respuestas a muchas de esas inquietudes que ustedes han tenido. Para mí ha sido un proceso muy especial, ya que quedamos en la meditación, recuerdan, y quedamos ahí y hubo algo que generó un stop para seguir adelante con todos estos temas, pero poco a poco vamos a ir comprendiendo de todo esto. Hoy quiero hablarles a ustedes puntualmente de la hipnosis interdimensional y las ventajas que tiene la hipnosis interdimensional y que tiene que ver con todo esto, ¿correcto? Ya que en la hipnosis interdimensional está el trasfondo de lo que quiero decirles y transmitirles. Para poder comprender la hipnosis y a dónde se puede llegar a través de la hipnosis, es bueno dejar claro muchos conceptos, y los conceptos que hay que dejar claro son las creencias. Es importante de comprender del fruto de hoy en día, de la raza humana, de todos los seres humanos a través del transcurrir de los años, del transcurrir de los tiempos, es fruto de todas sus creencias, y no me canso de insistir y hablar de este tema, porque para poder comprender el tema de la búsqueda de la espiritualidad, la búsqueda de la espiritualidad se ha basado en creencias. Pero ¿qué pensarías tú si yo te digo que la hipnosis interdimensional es el fin de las creencias? Y uno puede decir, pero bueno, ¿cómo así que es el fin de las creencias? Sí, creo que la raza humana ha sido manipulada, ha sido direccionada, ¿sí?, a favor de unas cuantas entidades, de unos cuantos individuos, con el propósito de ellos, ¿correcto? O sea, ellos han buscado lo suyo, siempre han buscado sus intereses, y lo menos importante en todo este andamiaje es el ser humano como tal. Entonces, cuando decimos que la hipnosis interdimensional es el fin de las creencias, tiene un porqué, y espero me acompañe a lo largo de este video. No sé si tendrá que ser 1, 2, 3, los necesarios, pero para que todo quede claro, para que vamos tomando dirección hacia dónde nos dirigimos. Entonces, partiendo de este concepto, ¿por qué la hipnosis interdimensional es el fin de todas las creencias? ¿Por qué? Porque la fe, la creencia, lo que usted cree hoy en día, ¿sí?, radica en qué, en una creencia. Si usted coloca, es importante tener claro de que de alguna manera o de otra manera todos los libros sagrados se han prestado para manipular al ser humano. Todos los libros sagrados, por ende todas las religiones están involucradas en el tema. ¿Ok? Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿De que las religiones son falsas? A ver, yo podría decir de que en cada religión hay una pincelada, un 1%, 2%, 3% de verdad. De resto es tergiversación de los conceptos para que usted termine haciendo lo que estas entidades desean que usted haga. O sea, ¿qué quiere decir todo esto? De que, ejemplo, todas las personas defienden su creencia, defienden su posición religiosa o su posición espiritual de acuerdo a una creencia. Y me llama mucho la atención a estas palabras que dijo en su momento Yeshua, o el que usted conoce como Jesús, el Maestro Jesús. Que de todo esto he podido concluir que verdaderamente el único ser que le importó el ser humano como tal. Ojo, no quiero decir con esto que yo valido todo lo que la Biblia habla de Yahshua o de Jesús, porque de él hicieron una gran tergiversación, correcto, en el concepto de salvación, en el concepto de todo lo que se narra de él, correcto. O sea, hay frases que él dijo que son claves, correcto, que son inspiradoras y son de la luz, pero la historia que tejieron de su nombre, de su propósito, es una total tergiversación a favor de estas entidades que han tenido el control de la raza humana
durante mucho tiempo. Por eso tengo este fondo que esté aquí. Este fondo pertenece al libro de Salvador Freyson, que más tarde hablaremos de él, acerca de defendámonos de los dioses, lo que estas entidades han querido hacer en la raza humana. Y cada vez que un avatar, una persona de alto nivel vibratorio, de alta frecuencia, un ser de luz que llega a la tierra, de la verdadera luz, ha incursionado en medio de los seres humanos, estas entidades van a tomar su historia para tergiversarla y hacer lo que ellos bien le parece, y montar sus religiones, sus historias, con historias de temores, con historias de miedos y con historias de culpa. Créalo y revise videos hacia atrás en las cuales hemos hablado el gran daño que hace la culpa. Entonces, en estos días tuve la oportunidad de hablar con una persona, pero quiero que partamos de esto. Les hablé de Yeshua en su momento, pero no quiero, hablo de Yeshua, pero no quiero decir con esto que estoy validando lo que la Biblia habla de Yeshua o de Jesús. Cuidado. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Que en su momento, Yeshua o Yahshua, o al que usted conoció como Jesús, él dijo estas palabras: te es necesario nacer de nuevo. ¿Correcto? O sea, para entender el reino de los cielos, ojo, y cuando hablo reino de los cielos, no lo estoy hablando en término bíblico, ¿correcto? Ni el término que siempre usted se le mostró. Por eso, sí quiero que abramos nuestra mente y el concepto. Tengo que hablar de Dios para que ustedes me entiendan, pero el concepto de Dios que maneja la humanidad es un concepto tergiversado. Ya lo vamos a comprender por qué. Entonces, para hacerme entender, ¿qué quiero decir con esto? Que Yeshua enseñó: te es necesario nacer de nuevo. ¿Y qué significa nacer de nuevo? Es totalmente volver a cero. Olvidarte de todo concepto religioso, olvidarte de todo concepto de creencias. Entonces, en estos días, hablando de la hipnosis, una persona le decía a una persona que estudia conmigo y al cual le trato de instruirle en lo poco o lo mucho que he podido ir avanzando en este tema. Entonces le decía que usted no puede dejar la mente en blanco. Usted no puede permitir entrar en un trance hipnótico porque le van a programar su psiqui. Entonces, cuando sucede esto es muy importante porque las personas empiezan a hablar desde su posición defensiva, ¿sí? Y ya usted va a ver más adelante el libro El Poder de la Hora, ¿sí? Le llama eso el cuerpo del dolor. El ego quiere defenderse. Claro, cuando vienen ante usted y le dicen no, su creencia está tergiversada, ¿sí? Su Dios pidió a Abraham que sacrificara a su hijo, ¿sí? ¿A qué ser humano le cabe en la mente de ir a sacrificar a su hijo? Porque una entidad superior viene y se lo pide. Entonces entra esa parte que llama el libro del poder de la hora, ¿sí? Entra ese yo a defender su posición, ¿correcto? Y hay textos donde dice que se arrepintió de haber hecho el hombre, y usted va, por ejemplo, a la corriente del judaísmo, y el judaísmo saca la cantidad de textos sabios y por haber para defender a esta entidad, ¿correcto? Entonces, y siempre se ha basado en conceptos y realidades y creencias. Pero el propósito de todo esto, a donde quiero llegar, es que te es necesario nacer de nuevo. O sea, es necesario resetear todo tu concepto de conocimiento acerca de religiones y creencias. Entonces, si usted analiza y abre su mente, además que este video es para las personas que ya tienen su mente abierta y han podido ir detallando que hay errores en el sistema. No sé si ustedes han visto videos de YouTube donde dicen que errores del sistema, donde hay cosas que pasan que no tendrían por qué suceder. Entonces dicen errores de la Matrix. Pues bien, las personas que han ido ahondando en el camino de la espiritualidad también se encuentran con esto, con errores de Matrix y todo esto. Entonces sí es muy importante comprender esto. Resulta que en ese deambular en la vida, ¿sí? Poco a poco el ser humano va abriendo su mente, va despertando y va comprendiendo cosas que no encajan. ¿Sí me hago entender? Entonces, entre estas situaciones, la hipnosis, ¿sí?, es el fin de toda creencia, porque a través de la hipnosis tú puedes comprobar la diferencia de una creencia, que una creencia no se puede comprobar. Una creencia simplemente es el cúmulo de historias que viene trascendiendo de personas en personas. Entonces usted podrá decir, y a relucir la parte religiosa, ¿no? El cuerpo del dolor, que es el libro El Poder de la Hora, a defender su ego. Y me llama mucho la atención porque
recuerdo que hay un episodio en la Biblia donde se narra acerca de los profetas de Baal y el profeta Elías, Eliyahu, ¿no? Y lo interesante es que ahí se estaba demostrando quién era Dios, ¿no? Y quién no era Dios. Entonces llegaron los profetas de Baal, rasgaron sus vestiduras para que su Dios le escuchara y no le escuchó. Entonces dice, más, palabras menos, la escritura, ese texto de religioso, ese texto sagrados, ¿sí? Dice que Elías levantó sus manos muy calmadamente y cayó fuego del cielo y consumió el holocausto. Y eso quiso decir de que el Dios de Elías era el Dios verdadero, ¿correcto? Y de ahí todo el mundo piensa que eso son evidencias, ¿correcto? O que se abrió el mar rojo y que eso no son evidencias de que ese Dios es el verdadero y a ese Dios hay que adorar. Un Dios que hay que adorar, un Dios que liberó al pueblo de Egipto para que le vaya a adorar en el desierto, cuando sabemos de que el amor no busca lo suyo. El amor no busca lo suyo, el amor da sin esperar nada a cambio. Entonces, cuando yo te digo a ti, te saco de aquí para que me vengas a adorar, eso tiene un sentido totalmente diferente. Un sentido totalmente diferente a lo que es el concepto del amor verdadero, ¿correcto? Que vamos a poder comprender a medida que vamos avanzando. Entonces, en la medida que este chico me dice, mira, a esta persona le hablé de cosas como esta, de despertar y todo, y le hablé acerca de lo importante o a dónde puede llegar el ser humano a través de la hipnosis interdimensional, ¿correcto? Entonces el hombre se asustó y claro, entra a defender su posición y todo, pero vuelvo y le repito, ¿desde dónde el ser humano viene a defender su posición? Desde su creencia. ¿Sí? Entonces tú puedes confrontar o puedes hablar con cantidad de personas y ellos van a defender su posición ¿desde dónde? Desde su creencia, ¿sí? Entonces es allí donde yo entro personalmente en un choque de conceptos, porque durante toda mi vida fui una persona que me gustó seguir la espiritualidad, siempre estuve en la búsqueda de Dios, es que esa fue la verdad. ¿Sí? Y pasé por una religión, por otra, fui al judaísmo, al misticismo, el judaísmo, que es la cábala, y pude comprender muchos conceptos, ¿sí? Entonces iba de paso a pasito, comprendiendo el cristianismo, avanzando dentro de lo que nos compete a este mundo occidental, ¿correcto? Y fui avanzando, entré a la parte, comprendí parte del cabalista, de la cábala judía, y por supuestamente ir a buscar los orígenes de Dios. ¿Sí? Por querer ir a buscar los orígenes de Dios, puede comprender algo del hebreo y profundizar y todas estas cosas, por querer buscar el origen de todo esto. Y en ese deambular poco a poco habían cosas que no encajaban. Y junto con ese avanzar de la vida, hubo un gran despertar por allá por los años, años 80, de mucha anticipación. Uno iba investigando la parte religiosa, pero uno siempre escuchaba hablar del fenómeno, ¿qué? Este fenómeno de aquí. A ver. A ver, este de aquí, el fenómeno ovni, ¿sí? Entonces, ¿y qué quiere decir esto con el fenómeno ovni y todas esas cosas? Es que detrás de las religiones y detrás de todas las creencias de los seres humanos, estas entidades han estado siempre presentes. Por eso usted los puede ver en cuadros. Usted los puede ver en cuadros antiquísimos, ¿correcto? Porque estas entidades que muchos piensan que son elementos positivos, ¿correcto? La gran mayoría, un 99.9% diría yo, no son tan positivos como la gente piensa que son, ¿correcto? Entonces, esto es interesantísimo porque poco a poco vamos dilucidando la verdad. Entonces, ¿qué quiere decir? Entonces, esta persona empieza a defender su posición, pero ¿desde dónde la defiende? ¿Sí? Entonces, si tú me hablas a mí 5 años atrás, 4 años atrás, yo defendería mi posición religiosa, mi posición espiritual, desde los fundamentos que yo tenía. ¿Y cuáles eran mis fundamentos? Una creencia, ¿sí? Que es lo que hemos venido hablando en videos pasados. Todo lo que tú eres, todo lo que tú crees, todo lo que tú eres, ¿qué es? Es el cúmulo de todas las creencias que te inculcaron tus padres. No hay otra cosa. ¿Sí? Por eso cada costumbre, cada comportamiento que seres humanos toman es el cúmulo de creencias desde su niñez hasta su adultez. Fueron creencias que sus padres le inculcaron sin saber si son ciertas, sin saber si son verdaderas. ¿Sí me hago entender? Entonces podemos colocar aquí los musulmanes, podemos colocar aquí los judíos, los cristianos, los católicos, el hinduismo, podemos colocar aquí los que practican el yoga y poner aquí todas las religiones del mundo, ¿sí? Pero si usted pone aquí un musulmán, pone a un judío, ¿sí? Pone a un cristiano, pone a un católico, ¿sí? Mire, todos tenemos los mismos 2 ojos,
Todos tenemos dos orificios en nuestra nariz. Todos tenemos dos orejas. Todos tenemos una boca mediante la cual nos expresamos. Y la pregunta del millón, ¿y qué nos hace diferentes entonces? ¿Qué nos hace diferentes? Y es interesante porque, pues sí, ¿no? Todos los seres humanos somos uno, somos iguales, y eso siempre se ha dicho, pero de labios para afuera. Pero somos uno y que sí, pero ¿qué nos hace diferentes? Las creencias. En el momento que aparecen las creencias, la tierra con todos sus habitantes es dividida automáticamente. ¿No está dicho el dicho? ¿No está dicho el dicho? Divide y vencerás. Entonces, ¿qué divide al ser humano? Las creencias, las filosofías, la cultura. Entonces, cuando usted empieza a analizar todo esto, hombre, ¿sí? Entonces, te es necesario nacer de nuevo. O sea que, si yo quiero conectar con una verdadera espiritualidad, ¿correcto? Debo comenzar de cero. Olvidarme aún de la creencia en la cual mis padres me inculcaron, que ni siquiera está certificada si es verdad o es mentira, o es el cúmulo de una información. No está dicho, ¿sí?, que después de la Segunda Guerra Mundial y hacia acá cambió la historia. ¿Por qué? Porque los que ganaron la guerra cuentan la historia a su amaño. Los que ganaron la guerra, ellos cuentan la historia desde su perspectiva. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa es la verdadera historia de la verdad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que estamos basando todo a nuestras creencias. A nuestras creencias y constatar si es cierto o no es cierto. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con la hipnosis interdimensional? Pues que la hipnosis interdimensional no está basada, ¿correcto? No está basada en creencias. La hipnosis interdimensional está basada en hechos históricos que se han podido demostrar, ¿sí? Cómo el ser humano a través de la historia ha podido entrar en su subconsciente y ir, ¿sí?, a vidas. La hipnosis clásica, que es la hipnosis clínica, se le permite ir al individuo a momentos de su vida presente, ¿correcto? A momentos de su vida presente, ¿sí? No admite ir a vidas pasadas, pero eso es a nivel científico, ¿sí? Pero todos los que comprendemos el mundo de la hipnosis sabemos que a través de la hipnosis se puede indagar vidas pasadas. Y hay una universidad norteamericana, que es la Universidad de Michigan. Y esta Universidad de Michigan, ¿sí?, tiene un trabajo de más de 2,000 niños, ¿sí?, con pruebas de evidencias, ¿correcto?, donde los niños hablan de sus vidas pasadas. Entonces, hablar de vidas pasadas no es oculto para la persona que ya tiene abierta su mente. Les he recordado más de un episodio bíblico. Por ejemplo, el maestro Yeshua para su momento dijo: este es aquel Elías que habría de venir. Y eso lo dijo hablando ¿de quién? De Juan el Bautista. El que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Juan el Bautista, recuerden que les hablé del episodio del profeta de Baal, queriendo probar si era Dios o no era Dios, esa deidad. Y sí, aclaro, queriendo probar si era Dios esa deidad o no era deidad, porque hizo caer fuego del cielo. Ojo, no quiere decir que sea el verdadero. Esa parte es muy importante que usted lo tenga en cuenta, porque tuvieron que haber el ser humano encontrado a través de la historia, a través del transcurrir de los años, tuvieron que encontrarse evidencias, entre comillas, de estos supuestos dioses. O sea, ellos tenían que tener algún poder sobrenatural para que el ser humano los considerara como dioses. Pero eso no quiere decir que sean el Dios verdadero y que tienen la mejor intención para el ser humano, ¿sí? Entonces, eso quiere decir de que no tienen la mejor intención para el ser humano necesariamente. Entonces, si vamos ahondando en esto que yo les estoy transmitiendo, ¿esto qué quiere decir? De que Yeshua le dice, él es aquel Elías que habría de venir, ¿sí? Él es aquel Elías que habría de venir. Y cuando él le dice que él es aquel Elías que habría de venir, se refiere a Juan el Bautista, que fue la persona que cortó la cabeza de los profetas de Baal. Porque si vamos al episodio de Elías, cuando no pudieron evidenciar quién era Dios, pues ¿qué pasó con los profetas de Baal? Le cortaron la cabeza. Como Elías, el Dios de Elías, entre comillas, hizo descender fuego del cielo, pues Elías pues siguió vivo, pero a los otros le cortaron la cabeza. ¿Y qué pasó con él? Posteriormente, años después, en tiempo del segundo templo, cuando viene Yeshua, en el tiempo de Yeshua, Juan el Bautista, ¿qué es? Es cortada su cabeza. Igual, ojo por ojo, diente por diente, como quien dice. O sea, usted le hizo cortar la cabeza en vidas pasadas a los profetas de Baal, pues ahora a usted le cortan la cabeza. Entonces, todo esto simplemente es una evidencia, ¿correcto? Es una evidencia de que existen vidas pasadas, además de lo que la ciencia se ha dedicado. Lo que pasa es que
cuando el alumno está preparado, aparece el maestro. Y no necesariamente el maestro tiene que ser una persona iluminada. Simplemente su maestro puede ser un libro. Entonces vuelvo y le digo, vaya, investigue tesis acerca de transmigración de las almas y usted va a encontrar cantidad de libros. Entonces, comprendiendo esto, a través de la hipnosis tú puedes ir a vidas pasadas y revisar quién fuiste tú, qué fue lo que sucedió. Pero hay un común denominador cuando usted se va a las vidas pasadas. Y vamos a ver cuál es ese común denominador. Resulta que hace aproximadamente 10 años, ¿sí? No solo 10 años, pero más enfáticamente 10 años, siempre hemos escuchado que la raza humana la manipula, que la raza humana, que hay unas entidades que gobiernan el mundo, que lideran el mundo, que hay unas entidades que los seres humanos son los títeres y que juegan con los seres humanos, y que hay unas élites que son los que direccionan la vida de los seres humanos, y todo eso está muy bien, ¿sí? Y a medida que pasa la historia, esto coge más fuerza. Al día de hoy en día usted puede ver las redes sociales, cómo nos hablan de la Matrix, cómo nos hablan que los dueños del sistema, del holograma y todo esto, y hay memes, ¿sí? de la Matrix. Y entonces en estos días escuché un meme por ahí donde decían, ¿por qué creen ustedes que ya hoy en día es difícil encontrarse un teléfono público? ¿Sí? Entonces dicen porque es la forma como se sale de la Matrix, entonces ya no, la idea es que no salgamos de la Matrix. Es un meme, pero que tiene un sentido muy profundo, o sea, pero en el fondo es verdad. El objetivo de los dueños del mundo y que controlan todo el sistema es que nosotros no salgamos de él. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? De que siempre escuché especulaciones, siempre escuché que los Illuminati, que los draconianos, que los reptilianos, que los, sí, que los pleyadianos y toda esa cantidad, el fenómeno ovni, todo esto, pero siempre uno escuchó que especulación. Sí, siempre escuché hablar, por ejemplo, a través de Claudio Freyson, Salvador Freyson, ¿sí? Este video es de Salvador Freyson y ustedes pueden comprender que Salvador Freyson fue un cura jesuita. Fue un gran investigador del fenómeno ovni, correcto. Entonces, usted puede leérselo, el libro de él, se le va a expandir la cabeza y va a comprender por qué todo esto funciona y todo esto cómo es coherente y cómo encaja. Y lo interesante de todo esto es que me llama mucho la atención un episodio donde narra Salvador Freyson, donde él, a pesar de que él era un cura, un jesuita, él tenía como el don de poder ver un poquito más allá de las personas normales. Así como hay personas aquí en la tierra que le llaman como medium, ¿correcto? Lógicamente, en el año 1500, el tiempo del oscurantismo, las famosas brujas, ¿sí? ¿Qué hacían con ellas? Las mataban y eran condenadas a la hoguera. Pero ¿realmente eran brujas? ¿Ha sido investigar si realmente eran brujas o simplemente eran personas que tenían dones especiales y podían ver el mundo de la 4D? Estamos en el mundo de la tercera dimensión. Este es el mundo de la tercera dimensión, el mundo físico, ¿sí? Pero existe un mundo de la cuarta dimensión, ¿correcto? Que solo a través de la hipnosis tú puedes constatar, ¿correcto? Que la gente constata cuando dicen que salen en el astral y viajan en el astral. Pero todo eso son prácticas que prohibidas. ¿Por qué son prohibidas? Porque cuando usted tiene la oportunidad de ir a través de la hipnosis a la cuarta dimensión, usted se da cuenta del gran engaño que ha ocurrido durante la historia de la humanidad. ¿Cómo así? O sea, que por eso las brujas había que matarlas. Cada vez que usted ve un platillo volador en cualquier lugar del mundo, créalo que es un error. Usted no tiene por qué verlos, ¿sí? En el momento de que todo esto salga a la luz, ¿correcto? Ellos son develados. Por eso no es tan fácil que los gobiernos digan, sí, el fenómeno ovni existe y no lo negamos y es real. O sea, ellos tienen que negarlo hasta lo último, porque en el momento que el fenómeno ovni sea aceptado por la humanidad, los seres humanos con su inteligencia van a poder comprender que estas entidades han estado detrás de todas las religiones, de todas las creencias. Ojo, ellos están detrás de toda enfermedad mortal que le da a los seres humanos, ¿sí? De todo problema mental, ¿sí? De todo problema económico, de todo problema, correcto, social. Ellos hacen parte del caos que envuelve al ser humano. Vamos a ir comprendiendo. Entonces, en la medida que avanza, sí, yo sigo investigando la parte religiosa aquí y allá, pero tengo que mi condicionamiento religioso. Entonces, cualquier cosa que yo comprendía la iba a defender ¿desde dónde? Desde la religión. Por eso yo le digo, cuando usted viene a la hipnosis interdimensional, la hipnosis interdimensional filtra su religión. Usted puede frentear, listo. Dicen que este fulano de tal, dicen que es un ungido de Dios, que es el enviado de Dios. Listo, vale.
Vamos a revisarlo. Vamos a ver quién hay detrás de él. En el mundo espiritual, ¿quién está detrás de él? ¿Correcto? Entonces, cuando tú vas a la hipnosis interdimensional, te das cuenta, estos muñequitos que están detrás de nosotros acá. ¿Sí? Si es que estos ángeles eran ángeles verdaderamente, ¿o qué eran? ¿Sí? Estos ángeles que se ven por aquí, a ver. Bueno, que se ven por aquí, a ver, aquí. ¿Sí? ¿Eran ángeles o qué eran realmente? Uno aprende a descubrir, ¿sí? De que no eran ángeles. Y entonces, ¿cómo así? ¿Sí? Uno aprende a identificar otra cosa. Y el Salvador Freyson, que ya murió, ¿sí? Murió hace poquito, duró 90 años, siempre nos insistió, defendámonos de los dioses, la tierra, la granja humana, ¿sí? Pero los seres humanos por la religiosidad nunca iban a poder ver esa información. E inclusive la persona que puede estar viendo este video y es religioso, de más que no podrá comprender lo que yo le estoy diciendo. Y no lo juzgo, porque cada quien vive su proceso. Yo viví un proceso muy largo de religiosidad, ¿correcto? Pero en la búsqueda de esa verdad. ¿Sí me hago entender? Entonces, lo interesante es que Salvador Freyson se preguntaba, yo no entiendo, o bueno, de pronto más adelante le entendió. Decía, ¿cómo es posible que las personas, yo les mandé en videos pasados, yo les mandé a ustedes una información de cómo los entes, los arcontes, estas entidades se cuelgan de las personas, ¿sí? Las personas están llenas de implantes, engramas, ¿sí? Y ¿cómo lo puedes demostrar? Por eso yo le digo, a través de la hipnosis interdimensional toda creencia se desvanece. ¿Por qué? Porque no tiene sustento. O sea que cuando se dice que bienaventurados los que sin haber visto creen, es mentira. Sí, es mentira. Sí, mire, la verdad, usted no necesita creer. Usted necesita evidenciar. ¿Sí? Lo que pasa es que a estas entidades, por eso yo les digo, si ustedes aprenden a leer desde la luz, ustedes pueden comprender cuando Yeshua, ¿sí?, habló y es coherente con la verdad y cuando no es coherente con la verdad. ¿A quién le conviene? Claro, cuando usted avanza en este camino, usted se da cuenta a quién le conviene de que usted simplemente crea. ¿Sí me hago entender? Que usted simplemente crea. Entonces me llama la atención que en hipnosis interdimensional usted puede entrar a la cuarta dimensión y ir a esos episodios de su vida que han sido traumáticos. Mire, para ir avanzando, llega un momento en el cual en hipnosis interdimensional se le hace la hipnosis a un paciente y vamos a una línea de tiempo de este paciente donde este paciente se encuentra a la Virgen María. Y él dice, yo vi la Virgen María, y vamos a ese lapso de tiempo, congelamos el tiempo, le decimos a esa entidad que se muestre verdaderamente como es, ¿correcto? Que se muestre verdaderamente como es, y cuando se muestre verdaderamente como es, no era la Virgen María, era una entidad, ¿sí? Era uno de estos tíos que se llaman como los que la gente conoce como los grises, no era una entidad, ¿correcto? O en otro episodio dice haber visto el Maestro Jesús y resulta que congelamos la línea del tiempo y resulta que le decimos a esa entidad qué fue lo que vio. No, vio una proyección holográfica. Entonces, estas entidades se van a aprovechar del ser humano cuantas veces pueda. Claro, ahora ya entiende. Cuando dice el Maestro Yeshua, Jesús, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, la verdad te hace libre. Pero ojo, la verdad no desde el fundamento de una doctrina religiosa. Me explico. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que borrar todo lo que crees. A ver, si tu verdad es verdad, a ver, la verdad, mire. Si yo suelto esto, a ver si lo alcanzas a ver, miremoslo de aquí. Si yo suelto esto, la verdad, ¿cuál es? Que esto se va a caer, mire. Esa es la verdad, ¿sí? De lo que el humano conoce como el movimiento gravitacional. O sea, la verdad es simple, la verdad es lo coherente de la vida. Entonces, la verdad no necesitas creer, ¿sí? Yo no necesito creer que esto se cae. Yo solo veo que se cayó. O sea, esto no es de creer, esto es verdad. Asimismo, es el mundo, ¿sí?, de la hipnosis interdimensional. Usted no necesita creer, usted ve, ¿sí? Ay, pero bienaventurados los que sin haber visto creen. A ver, ¿a quién le conviene? De que usted toda su vida crea una farsa de mentiras, ¿sí? ¿A quién le conviene? ¿Sí? De que usted crea de que toda la vida usted está siendo engañado. A ver, si las religiones fueran la solución de la raza humana, ¿por qué cada vez todo va de mal en peor? ¿Sí? Porque entre las religiones han habido muertos. La religión no es la solución de la raza humana. La religión simplemente es un instrumento más que han utilizado estas entidades para hacer de los hombres su granja humana, ¿sí? Para drenar energía hasta donde usted no se imagina. Vuelvo al pedacito de Salvador Freyson. Entonces, cuando Salvador Freyson es cura, él decía, él podía ver más allá.
del mundo tridimensional que el que vemos nosotros. Entonces él veía que las personas cargaban algo, unas cosas oscuras, como unas gárgolas, como unas sombras. Y él decía que él no se explicaba qué era eso. Pero lo más interesante es que como él era sacerdote jesuita, decía, para mí llegar al templo, ver debajo del crucifijo, él dice que él veía debajo del crucifijo esas mismas entidades que las personas tenían colgadas encima de ellas, veía millares debajo de un crucifijo. Y él veía cómo esas entidades se nutrían del humo que sale de toda la gente que iba a pedir a esas entidades. Y que todas las entidades, esos ídolos, esos yesos de esas iglesias, cada uno de ellos tenían esas entes. Y que ellos absorbían la energía de todos los seres humanos. Ese humo que se conoce como energía endoplasmática es la energía la cual se alimentan estas entidades y se puede ver. Yo aquí no estoy hablando de creencias. Todo lo que yo le estoy diciendo no le estoy hablando de creencias, le estoy hablando de lo que se puede ver, de lo que usted puede constatar. Entonces Salvador Freixo quedó sorprendido cuando ve que estas entidades, ¿sí?, iban y se hacían detrás de ese ídolo, ¿sí?, y se nutrían. Claro, porque cuando usted ve el trasfondo de la petición, ay, pero es que está escrito, pedid y se os dará, claro. Pedid y se os dará, claro. ¿A quién le conviene que usted pida? ¿A quién le conviene el sentimiento de carencia? El sentimiento de no tener. A estas entidades, porque se nutren de energía negativa. Y cada vez que usted tiene una actitud negativa, sentimiento de dolor, de desespero, estas energías se van a nutrir. Dame, bendecime, ayúdame por favor. Cada vez que estás pidiendo ayuda, estas entidades se nutren de tu energía. Y ojo, ¿te van a ayudar? Te van a ayudar. Te van a ayudar, sí, te van a ayudar. ¿A cambio de qué? De pactos que estás firmando, de contratos que estás firmando con estas entidades. Por eso usted puede ver que cuando aparece una persona en un estado de endemoniado, que llaman, que son estas mismas entidades, y le dicen que tiene que irse de ese cuerpo, él dice que le pertenece. Y usted dice, ¿pero por qué pertenece? ¿Sí? ¿Se acuerda cuando estabas por allá pidiendo una vez que estabas delicado de salud y pediste, suplicaste, imploraste y que ibas a dejar de hacer tal cosa por tal cosa? Esta persona firmó un pacto. Y ellos dicen, firmó un pacto conmigo y me pertenece. ¿Y hace cuánto te pertenece? Vidas tras vidas. Entonces, cuando usted puede evidenciar todo esto, te das cuenta de que ellos se dan cuenta, se burlan de los seres humanos, ¿sí? Dicen, ustedes van y rezan a las iglesias y buscan a las iglesias y rezan y buscan y no saben que toda esa energía va para nosotros, porque ellos se nutren del dolor. Por eso la gente que va a las iglesias va a buscar ¿qué? ¿Sí? No he venido a buscar a justos sino a pecadores, claro. A esas entidades le conviene que usted se sienta culpable, que usted se sienta pecador, ¿sí? Que sienta por mi culpa, por mi gran culpa. Porque la culpa es energía endoplasmática, es energía negativa, ¿correcto? Y ellos se nutren de esa energía. Entre más culpable te sientas, mejor. Entonces hacen decir de que supuestamente Yeshua dijo que iba a buscar a los pecadores. Ay, más adelante haré otro video del concepto del pecado. ¿Cuán tergiversado está el concepto del pecado? Porque con esa cuestión del pecado han manipulado a todos los seres humanos, ¿sí? Ahora, al que tenga oídos para oír, que oiga. Si yo le digo que la gran mayoría de los seres humanos tienen estas entidades dentro de ellos y no lo saben, ¿sí? Y que todo lo malo que hacen no son ellos, sino son estas entidades que lo hacen. Si usted tiene la oportunidad de leerse este libro, mire, este libro, ¿sí? Este libro, ¿sí? A ver, si lo alcanza a leer. Léaselo. Y el mejor de todos, el poder de la hora. Usted ahí comprende cómo la mente juega un papel importante dentro de usted, ¿sí? Cómo el cuerpo del dolor, que es el yo, usted piensa que es él, ¿sí? Y cómo estas entidades han venido obrando dentro de la persona, haciéndole hacer cosas que ellos creen que son ellos y no son ellos. Pero usted siente tanto dolor, usted siente culpa y usted cree que es usted, ¿sí? Usted se equivocó, cometió un error y usted cree que es usted. No es usted, son estas entidades. O sea, ¿a qué punto un ser humano puede estar tan influenciado por estas personas que usted, César, se atreve a decir que gran parte de las cosas erradas que usted ha hecho en su vida no ha sido usted? Ha sido estas entidades dentro de usted. Entonces allí, ¿y cómo me doy cuenta? A través de la hipnosis interdimensional.
A través de la hipnosis interdimensional podemos ir a líneas de tiempo, al presente, al pasado, porque usted no tiene trabajo, ¿sí? Porque usted le está yendo mal económicamente, porque tiene problemas de salud, ¿sí? Porque tiene problemas de depresión. Usted no ha visto que hay gente que está en la tierra o hay gente que inclusive, que tienen todo y están muy tristes. No se hallan, viven en depresiones. Porque no hay forma ni cómo explicarlo. La religión no puede explicarte. Porque la religión te dice, lo entenderemos todo más allá. Mire, la religión te lleva a vivir un futuro que no existe. La religión te lleva a vivir un futuro que no existe. Y lo único que existe es el ahora, es el instante, es el presente. Es lo único que existe. El pasado no existe. ¿Correcto? Entonces, ¿por qué la gente vive en el mal que aqueja a toda la humanidad? ¿Sí? Y el escritor del Poder de la Hora explica, dice, ponga un loco aquí y póngase usted acá. ¿Qué diferencia hay? La única diferencia es que el loco todo lo que piensa lo habla, ¿sí? A diferencia suya, de que todo lo que usted piensa no lo dice, pero está en la misma condición del loco. Pensar es una enfermedad que aqueja a todo el mundo. Es una enfermedad que aqueja a todo el mundo, el pensar, no dejar de pensar. Claro, hay un evangelio apócrifo donde Yeshua dice, una vez el arconte entra en la mente, ya el individuo perdió su autoridad. Y quien toma la autoridad, el control de ese cuerpo, es el arconte, es el individuo. Sigo por aquí, por esta misma línea. Entonces, la hipnosis interdimensional no se basa en creencias, ¿sí? Se basa en cosas que usted puede comprobar, ¿sí? Ahora, cuando usted va a ver la historia de la hipnosis, el ser humano, desde los egipcios, ha venido investigando, ¿sí? Más adelante, en 1800, 1700 y hasta el día de hoy, podemos entrar en hipnosis y ver realmente cuál es tu creencia, quién es tu Dios. Se han visto casos, escúcheme bien, de personas que van a iglesias, ¿sí? Y es liberada de un demonio y la gente dice, ay, el Señor me sanó, el Señor me liberó. Y no, en este mundo de la 4D, ¿sí? Existen jerarquías. Abro un paréntesis, ya les concluyo el tema del demonio en la iglesia. Ahora, ¿qué sucedió? Resulta que hace aproximadamente 10 años yo escuché hablar de los Illuminati, escuché hablar de los que controlan el mundo, los pleyadianos, los hermanos mayores que decían, ¿sí? Los Anunnaki, ¿sí? Y apareció el famoso Sachariasichi, Anton Parr, que hablaban de quiénes fueron los sumerios, ¿sí? De las escrituras cuneiformes que se encontraron en Mesopotamia, que está la raza, los inicios de la raza humana y toda esta información, y eso causó un boom en la gente que era seguidora de la Biblia, porque como así que ya se encontraban paralelos, ¿sí? Entre el diluvio bíblico y el diluvio que habla en Mesopotamia, en las tablillas Hiroshura, creo que era el Noé de Mesopotamia, de las tablillas sumerias escritas en escritura cuneiforme. Entonces aparecen estos personajes, los Anunnakis y sus dioses, ¿no? Los Anunnakis, ¿sí? Y ahora, qué casualidad estos dioses reptilianos, ¿sí? Y entonces empieza a coger la fama de los reptilianos. Reptilianos por aquí, reptilianos por allá, draconianos, reptilianos y toda esta cantidad de cosas. Y hasta el día de hoy somos bombardeados por toda esta información que controlan el mundo. Listo. Y realmente tuve la oportunidad de verme una película que si ustedes se la pueden ver, los insto a que se la vean. Es poderosísima. Pero en el momento que yo me la vi, no tenía el conocimiento que tengo hoy en día. Y en el momento que yo me veo esta película, es una historia narrada en Alaska, ¿sí? En Alaska se llama Cuarto Contacto, ¿sí? El primer contacto es cuando la gente los ve de lejos. Luego cuando ya se acerca. Y bueno, pero el cuarto contacto es cuando ya estas entidades te abducen al individuo. Lo abducen, se lo llevan en sus naves y lo llevan y aquí narra la historia de una psiquiatra, ¿sí? En Alaska, donde mucha gente de ese pueblo eran contactados por estas entidades y cómo les hacían hasta para vender. Ojo, y no son a los únicos. Conozco una compañera que ha sido abducida más de 1000 veces y ha visto cómo estas entidades arriba, ¿sí? Hacen y deshacen con ella. ¿Saben qué es lo interesante? Que estas entidades hacen lo que hacen, te ahorran el casí y vuelve y te acuestas común y corriente y te levantas cansado. Y ni siquiera te diste cuenta que estas entidades te abducieron, te sacaron energía. ¿Y sacan energía de qué? Pues de todos los problemas que usted tuvo en la mañana, de todas las preocupaciones que usted tuvo, ese pleito que usted tuvo con su amigo, con su vecino, con su vecina, con su esposa, eso no se queda ahí, ¿sí? Eso genera un cúmulo de energía endoplasmática
en las partes de su cuerpo. Usted ha visto que cuando hay gente que dice, uy, me dañó la comida, o sea, iba a comer, iba a tener un almuerzo bien delicioso, tuvo un problema, inmediatamente se le armó como una griera en su estómago, se le dañó la comida. ¿Por qué? Porque allí tiene implantes que catalizan, ¿sí? Captan toda esa energía endoplasmática negativa, y en la noche, generalmente, un gran porcentaje de seres humanos despiertan a las 3 de la mañana, ¿correcto? Después que esta gente lo suelta. Haga de cuenta que usted es como un panal de abejas. El panal de abejas acumula miel, y posteriormente viene el avicultor, ¿sí? Creo que es avicultor, sí, apicultor o avicultor creo que es. Viene y mete el panal de miel y en una centrífuga y exprimen, ¿qué? Toda esa miel. Así es usted y cualquier ser humano, ¿sí? Que no ha tenido conciencia de qué se trata ser ser humano y qué hay que hacer para liberarse. Entonces, aquí es donde viene el punto. Toda la vida escuché que los reptilianos, que los pleyadianos, que los draconianos, que los draconianos, que los cútulos. Porque es que ahorita poco se habla de los cútulos, pero siempre han estado. Y también aparecen estas entidades, los cútulos. Y entonces, ¿sí? Entonces resulta que sí, controlan el mundo. ¿Y qué hacemos? ¿Quiénes son y dónde están? Resulta que esas entidades siempre han estado con los seres humanos. Están aquí, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo hacemos para verlas? Están en la 4ª dimensión, liderando la vida de todos los seres humanos, ¿sí? Muchos seres humanos al lado de ellos, ahí tienen grises, que andan para arriba y para abajo con ellos. Tienen dragones, reptilianos, ¿sí? Literalmente usted los puede ver, son seres de 20 metros, 30 metros, 100 metros. Los cútulos son inmensos, de 500 metros. Entonces, usted podrá decir que es una película de Steven Spielberg. Claro, sí. Si usted piensa que esto es una película de Steven Spielberg, alguien dijo alguna vez, usted o decide creer, es que no trata de creer, o evidéncielo. Hay gente que me dice, César, yo estoy trabajando en mi interior porque yo voy a entrar. Yo voy a entrar y voy a conocer estas entidades, a ver qué es lo que pasa. Y está bien, eso es lo interesante, que aquí no estamos hablando de creencias. Aquí se habla de cosas que se pueden demostrar, ¿sí? Te vuelvo y le digo, partamos de cosas reales, ¿sí? Es que siempre se instó a que usted crea, claro, para manipularlo. ¿Sí me hago entender? Si usted cree en mí, yo lo manipulo. Si usted cree en cualquier persona, esa persona puede manipularlo. ¿Sí me hago entender? Porque muchas veces las madres se encuentran casos con sus hijos y los defienden a capa y espadas, y luego se dan cuenta que su hijo no es la perita en dulce que ella pensó que era. ¿Por qué? Porque simplemente ella basó, ¿sí?, su creencia en su hijo. ¿En qué? En una creencia, no en realidades, ¿sí? Y hay mamás y padres que están tan cegados por sus hijos que hacen estragos y ellos no pueden ver la realidad. Y así mismo le pasa a muchas personas. No pueden ver la realidad, como el ser humano ha sido manipulado durante tanto tiempo, ¿sí? Con doctrinas religiosas, con el sentimiento de culpa. ¿Sí me hago entender? Entonces, cada vez que tú pides, estas entidades van a aprovechar arriba para pactar contigo. Cada vez que tú vayas y eso a Salvador Freyson le llamaba la atención. ¿Cómo es posible si supuestamente el templo, la casa de Dios, claro, la gente va a buscar, pero a quien se encuentra son a estas entidades que lo único que hacen es programarle y tergiversar toda su vida, y como quien dice, tirarse toda su vida. ¿Y cuál es el propósito de esas entidades? ¿Sí? De que usted venga cada vida tras vida, que reencarne vida tras vida, tras vida y tras vida, y que usted siga drenando su energía. Le conviene que usted viva poquito. Por ejemplo, la vida hoy en día de un ser humano normal son 70 años, 80 años, qué sé yo. Porque te borran el cassette y vuelve y te mandan. Entonces en esta vida te mandan como musulmana, la otra vida te mandan como católica, la otra vida te mandan como... Tienen planeada toda tu vida, ¿correcto? Entonces, ¿y cómo te das cuenta de eso? Cuando entras en el mundo donde puedes encontrar a lo verdadero de todo esto. ¿Sí me hago entender? Vuelvo te digo, o sea, ¿tú qué prefieres? ¿Creer o ver? Sencillo, ¿qué prefieres? ¿Creer o ver? ¿Sí me hago entender? Entonces, cuando tú entras al mundo de la 4ª dimensión, tú encuentras estas entidades, cómo se pisan las mangueras entre ellos, cómo pelean entre ellos, ¿correcto? Y una evidencia es, vuelve al episodio, donde esta persona es llevada a esta iglesia para ser liberada, ¿correcto? Y es liberado y la gente dice, ¡ay, el Señor lo sanó! Gracias porque el Señor, da gracias que porque el Señor lo sanó. Cuando ustedes se dan cuenta de las gracias, ¿correcto? Ustedes se dan cuenta de que las gracias, está bien que tú des gracias para alguien que no tenga culpa de nada, pero ¿por qué vas a dar gracias a unas entidades que te enferman y luego te sanan? Si el hecho es que tú tienes que estar sano. Sí, si el hecho es que tú tienes que estar sano. Entonces, te enferman y te sanan. Entonces, si la persona que te enfermó luego te sanó, ¿por qué le vas a dar gracias? No tiene sentido, ¿cierto? Entonces, esta persona va a ser liberada a uno de estos templos
ese resto de templos que hay por ahí, religiosos, cristianos, vuelvo y le digo, no tiene nada que ver con el mensaje de Yeshua. ¿Sí me hago entender? Lo que pasa es que el mensaje de Yeshua, al que usted conoce como Jesús, lo tergiversaron y crearon una doctrina de pecadores y culpables, ¿sí? Y mientras hagan sentir al hombre culpable, pecador, van a tener energía para ellos subsistir los miles de años que llevan en esta tierra. Porque por todas las religiones donde el ser humano genera energía endoplasmática, les da sentimiento de culpa, cuando llegan arriba, claro, se encuentran con la Virgen María, se encuentran con Jesús, con el Jesús de ellos, con el Buda, con todas sus creencias, y le dicen, claro, te portaste bien en la tierra, ahí vas avanzando en ese proseguir espiritual, pero hiciste esto como más o menos suave. Es importante que tú bajes otra vez para que puedas perfeccionar eso, y ahí sí puedes avanzar en la luz y puedes avanzar. Entonces, la persona que hace, acepta contratos, desciende otra vez a vivir una vida de dolor y de sufrimiento, porque eso es lo que le toca al ser humano, por muy feliz que diga ser en esta tierra. ¿Sí? Porque hay una novela que se llama Los ricos también lloran. ¿Sí? Los pobres tienen problemas económicos, los ricos tienen problemas de salud. ¿Sí me hago entender? Otra clase de problemas. Pero todos tienen dificultades, todos tienen problemas. ¿Por qué? Porque ellos tienen el control de todo. Entonces, ¿cuántas veces vas a venir a la tierra? Hasta que tú despiertes. Hasta que tú despiertes y dejes de generar esa energía a estas entidades. Hasta cuando tú los pongas en evidencia. Ellos están detrás de cada creencia, de cada religión, de cada sentimiento negativo. Por eso yo les digo, ellos son los autores de cada energía negativa, de cada dolor, de cada enfermedad terminal que a los seres humanos se le da. ¿Sí? Ellos tienen sus planes contigo, esta persona la va a desencarnar, cuando llegue a tantos años le voy a dar esta enfermedad, lo saco del sistema y vuelvo y lo hago encarnar. Así de sencillo. Entonces, entre ellos empiezan las mangueras. Va este chico endemoniado a esta iglesia. Las jerarquías más o menos son así: cutulos, draconianos, reptilianos, grises, demonios, y ahí para allá hadas, duendes y lo que usted quiera llamarlo. ¿Correcto? Entonces resulta que este chico, dentro de él, tiene un reptil, ¿sí? Así como, de hecho, yo les mandé en el video pasado la imagen de un reptil que dibujaron por allá, creo que no sé si fue Sudamérica, ¿sí? Pues ellos son así más o menos. Y ellos están en la cuarta dimensión. Y resulta que este reptil le pone a este individuo, digamos, le pone la enfermedad del cáncer, ¿correcto? Y esa persona, pues lógicamente, está desahuciada, va a morir muy pronto, ¿correcto? Él piensa que con la muerte es el final ya de la vida, de todo, y que ya no vuelve a existir nunca más, se acabó todo, y por eso es el miedo de la gente de la muerte, ¿sí? Si ustedes pueden analizar muchos de mis videos atrás, yo siempre investigué el tema de la muerte, me gustó investigarlo mucho, y yo sé que el tema de la muerte para mucha gente es un tabú, ni le gusta hablar de ello, pero era la forma como comprender y llegar a esta realidad que hoy creo comprender. Si alguien viene y me muestra una verdad superior a esta que creo yo humildemente que se acerca más a todo lo que yo puedo ir investigando acerca del fenómeno ovni, acerca de religiones, y por fin puedo encontrar como el eslabón, enchoclar todo esto y que encaje perfectamente, no con creencias, sino con cosas que se pueden evidenciar, pues yo tendría que escucharla, y está muy bien. Entonces, viene este reptil, ¿sí? Este chico tiene este reptil, lo tiene con esta enfermedad. Cuando llega a esta iglesia, ¿correcto? ¿Saben qué había detrás de ese pastor, ese rey religioso? Había un dragón. Los dragones son más fuertes que los reptiles. Claro, este dragón le dice, te vas de ese cuerpo. El reptil se va de ese cuerpo y le dice, llévese todo. Porque ese recipiente, porque ellos nos ven a nosotros como recipientes. No nos ven a nosotros como seres humanos. Lo ven como recipientes, como cosas. Así como usted ve a las vaquitas, así ellos lo ven a usted. Así como usted ve a los cerditos, así ellos lo ven a usted. Así como usted ve a las gallinitas, así ellos lo ven a usted. Como una granja, ¿sí? Así como ustedes se comen los animalitos, se alimentan las vaquitas, se alimentan de los pececitos, se alimentan de los animalitos, así ellos se alimentan de usted. Eso dicen ellos, no lo digo yo, lo dicen estas entidades. Entonces le dice, este dragón, le dice, te vas de ese cuerpo y te llevas todos tus cachivaches. Entonces, como este reptil tenía de cachivache en ese cuerpo un cáncer de, llamémosle, de estómago, le dice, se va de ese cuerpo ese reptil y se lleva su cáncer de estómago. Ahora este recipiente queda mío. Entonces esta entidad, ¿sí? Esta entidad posee a ese ser en este momento y le manda sus bichos, sus engramas, sus problemas, y le va a dejar esa enfermedad que tenía, el cáncer, pero le va a coger otra enfermedad, porque esta otra entidad le va a meter a otros. ¿Sí me van a entender? Lo único que hizo fue cambiar de ¿qué? De jerarquía, cambiar de patrón. No fue que el Señor lo liberó y que yo estoy muy agradecida porque Él le sanó. No. ¿Cómo sabes todo esto? Vuelvo y digo, yo no estoy hablando de creencias.
¿sí? Yo no estoy hablando de creencias, estoy hablando de una libertad, verdadera libertad, y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre, pero de verdad libres. Y para comprender esa verdad tienes que salir de creencia. La hipnosis interdimensional no está basada en una creencia, está basada en que usted entra, se libera, entra, ve y se revisa, ¿sí? Si usted fue libre de estas entidades, pues vamos a revisar cómo estás, ¿sí? ¿Y sabe cuál es una de las evidencias más especiales de todo esto? Que cuando la gente muere, generalmente no es capturada. Cuando la gente muere, uno puede constatar que ascendió a donde realmente debe ascender. Todos los seres humanos, todos, por muy malo que sea, su origen son los lugares de la luz. Los lugares de la luz son de la quinta dimensión para arriba, quinta, sexta, séptima y de para allá. Estas entidades oscuras no pueden ascender allá, porque ellos se alimentan de energía oscura. Y el alimento de ellos, de energía oscura, se la da a usted y se la da a cada persona, que empieza a generar tristeza, dolor, angustia, desespero. Por eso ellos hacen que su vida sea un infierno, precisamente para eso, para que su vida se genere, se torne en eso, y ese 2% que hay de luz en usted se convierta en una energía oscura, y es el alimento de ellos. Inclusive, en cierto video nosotros hablamos del bien y del mal, que el bien y el mal no existía. Claro, son intereses creados. ¿Sí me hago entender? O sea, cuando ellos dicen, ¿por qué le colocaste la enfermedad a esta persona? Ellos no te van a decir, no, es que lo odio. No, simplemente ustedes son nuestro alimento y esa es la función. Las razas superiores se alimentan de la raza inferior. Nosotros somos los creadores de las religiones, de todas las creencias que tienen ustedes, ¿correcto? Porque a través de ellas les quitamos toda su energía. Entonces, cuando yo empiezo a descubrir todo esto, empiezo a encontrar un eslabón de todo esto. Ya empiezo a encontrar por qué la tergiversación de dioses en la escritura. ¿Sí? ¿Por qué no matarás? Y luego dice, maten a todos los ismaelitas. Y empieza a encontrar toda esta revoltura, los supuestos ángeles. ¿Sí? Resulta que mucha gente hoy en día se encuentra con los ángeles. Tengo compañeros que a la casa de ellos los visitaban Ángel Gabriel y Miguel. Cuando él le dice a ellos, yo ya no voy a seguir con ustedes. Estas entidades le dicen, le damos una semana para que se vuelva al camino, si no lo borramos del holograma. O sea, lo borran de la tierra. Lo hacen desencarnar. Entonces, lo interesante de todo esto, sí, es que cuando tú vas y comprendes la hipnosis interdimensional, te das cuenta de que puedes ser libre de todo esto. Puedes ser libre de todas estas entidades. Y ahí va el punto, de que durante mucho tiempo, sí, escuché hablar de reptilianos, draconianos, de los Anunnakis y todo. Y hasta el día de hoy usted escucha hablar. Y que controlan el mundo, sí. ¿Y cuál es la salvación de todo esto? Listo, están, ya el entendido sabe que existen y que nos manipulan y que nos controlan y que todo lo malo que el ser humano hace no es el ser humano, son ellos, sí. ¿Y qué sigue? Pues ¿qué sigue? Lo interesante es eso, de que tú eres un ser de luz y no te has dado cuenta, que el único poder que tienen ellos sobre ti es el poder del engaño, porque él ha sido padre y homicida desde el principio. Yeshua se los dijo, ¿sí? A toda la clase religiosa de aquella época, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo y las obras de vuestro padre queréis hacer. Pero la gente no entendió, ¿sí? La gente pensaba que el Dios bueno y el diablo eran dos seres distintos y no saben que era el mismo. Es el mismo cuento, porque el mismo que te enferma es el mismo que te salva, ¿sí? Siempre y cuando tú sigas aquí en el holograma, ojo, y el holograma o el mundo no lo consta solo esta tercera dimensión, consta de la tercera dimensión y la cuarta dimensión. ¿Cuál es la cuarta dimensión? Vaya y véase la película para que entienda. No quiero decir con esto que salven ustedes ahí por la corriente del espiritismo, porque la corriente del espiritismo, cuando esas entidades se dan cuenta que hay personas en la tierra que pueden ver muertos y pueden hablar con muertos, pues ¿qué les toca que hacer? Crear una doctrina del espiritismo para que no se les escape por ahí la humanidad. Entonces, pero cuando usted se ve la película de Chisco Javier, Nuestro Hogar, allí habla el episodio tal cual como es. Usted está aquí en la tierra, desencarna, arriba lo reciben seres de luz, ¿sí? Le dicen, sí, usted se portó más o menos bien, se portó más o menos mal, debe encarnar nuevamente, para usted corregir sus cosas y volver a ascender. Y usted se encuentra allí la rueda del Samsara que habla, ¿sí? El budismo, ¿sí? Que viene, encarna, asciende, vuelve y va, ¿sí? Usted ahí encuentra. ¿En qué consiste todo esto? Porque lo único que ellos tienen es el poder del engaño. Hacerlo creer culpable a usted, para usted sentirse culpable ya y aceptarle todos sus contratos. Todo es manipulación, ¿correcto? Pero cuando el ser humano se da cuenta quién es, yo ahora sí entiendo. Un toque de levadura leuda toda la masa. Claro que sí. Usted solo tiene un 2%.
Más adelante hablamos quién creó al ser humano, porque cada vez que la gente habla del creador, se está refiriendo a una de estas entidades, pero no es al número uno. Hablo del número uno porque recuerdo que JJ Benítez le llamaba así, el número uno. El que está por encima de todo. Por eso no me gusta hablar del concepto de Dios, porque el concepto de Dios que tiene la gente es un concepto de todas las religiones. Y el número uno está por encima de todas las religiones. ¿Sí me hago entender? Pero tú tienes un 2% de luz. De esa luz del creador. ¿Y dónde está? Dentro de ti. Entra a tu cuarto, cierra la puerta y tu Padre que está en lo secreto. ¿Sí? Por eso el poder de la hora. ¿Sí? Este libro no te lleva a contactar con ningún ente. ¿Sí? No es que entré en trance y apareció un ángel del cielo y me dijo este es el camino. No es que entré y contacté con un maestro ascendido y que me dijo y me están revelando toda la luz. ¡Ojo! ¡Ojo! Que un maestro ascendido. ¡Ojo con eso! Porque te van a contactar. Te van a implantar. Y luego vas a empezar a defender su doctrina porque estás implantado. ¿Sí me hago entender? Entonces, existe la forma de vivir el aquí, el ahora. ¿Sí? Sin pertenecerle a estas entidades. Y una vez tú seas libre, pues es normal que empiece a fluir todo. ¿Sí? Es normal que empiece que la luz, mientras que estés en este holograma, te empiece a fluir todo. Empiece a funcionar todo. Tu salud empiece a funcionar mejor. Tu parte económica empiece a funcionar mejor. ¿Por qué soy tan de malas para el amor? Empieza a funcionar mejor. ¿Por qué todos tus esposos se han muerto? ¿Sí? Hay mujeres que han muerto 4 o 5 esposos. Y viceversa. Todo empieza a tener sentido y a encajar todo. Todo empieza a tener una explicación. Entonces, cuando me doy en cuenta esta información, todo, conecto religión, ufología y empiezo a entender todo esto, en qué consiste esta manipulación. ¿Sí? Gobiernos, todo. Todo tiene pies y cabeza. Y vuelvo y le digo, esto no es una creencia. Esto se puede demostrar. ¿Sí? Entonces, es tomarse de valor, ¿sí? Darse el beneficio de la duda, como muchos llaman. Bueno, voy a investigar de qué se trata la hipnosis interdimensional. Entonces, tú te puedes liberar. Puedes conectar con tu mano luz, que es el 98% que está capturada. La gran mayoría de los seres humanos tienen capturado el 98%. Luego hablamos de eso. Pero el propósito es ese. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Qué quieres estar libre? Número 1, que tú tengas control del 2% que está dentro de ti. Que ese 98% que es reptil, que tienes en gramas. Pero ¿por qué soy llevado a hacer tal vicio? ¿Sí? Yo quiero dejar, por decirlo así, quiero dejar de fumar, un ejemplo. Quiero dar tal cosa. ¿Sabes que tienes en gramas? Tienes programas que te llevan a eso. Pero en la medida que tú empieces a vibrar alto, tu frecuencia se empieza a elevar con ese 2%, ese 2% simplemente leuda ese 98% reptil, porque el ser humano es 98% reptil y 2% humano. Más adelante hablemos de eso porque ya estoy quedando corto de tiempo y debo finiquitar esa conclusión. Correcto, debo darle conclusión a esto, pero más adelante dilucidamos el resto de cosas. Entonces, puntualmente, o sea que no tengo que rezar, no tengo que buscar, no busque a nadie afuera, búsquese dentro de usted. La luz está dentro de usted. O sea, yo me llamo César, el verdadero César está dentro de mí. Él tiene la luz, tiene el conocimiento de todo. No tengo que buscar nada afuera. En la medida que tú busques algo afuera, estas entidades se van a acercar a ti y te van a engañar. Te van a pretender engañar, hacerte ver que ellos son los dioses verdaderos, que no sé qué. No, todo está dentro de nosotros. Todo lo que está afuera es engaño. Alzaré los ojos a los montes. Eso dice en texto. Pero el otro texto dice, sí, entra a tu cuarto, cierra la puerta. Él está dentro. El verdadero Padre, ojo. No el Dios que habla en las religiones, el número 1. El verdadero está dentro de lo más profundo de tu ser. Y Él te mostrará qué camino tienes que seguir. Les voy a explicar algo. Cuando el arconte entra en la mente, ¿sí? El arconte posee al individuo y el individuo termina haciendo lo que él quiere. ¿Sabe dónde se comunica la luz? La luz se comunica por el corazón. ¿Sabía usted que el corazón de neuronas, las mismas que existen en el cerebro, por eso necesita del corazón para dejarse guiar? Por eso el vivir el aquí y el ahora es conectar con tu corazón. No necesitas de la mente, ¿sí? Porque la mente, tú entras en estado de meditación. ¿Qué es meditar? Relajarte, tranquilizarte y sentir todo tu cuerpo. Solo tienes que hacer eso. Eso es estar en el aquí, en el ahora. Mira, se escuchan niños, una piscina, ¿sí? Se escucha a la gente hablar. Eso es estar aquí, en el ahora. No tiene por qué ser disgustante para ti. Es estar consciente, mira. Te sientes, estoy aquí, en el ahora. Eso realmente es lo real. Que cuando tú te tomes un vaso de jugo, de café. Yo le decía a alguien en estos días, a que no eres capaz de tomarte ese vaso de café, ¿sí? Sin pensar en otra cosa que no sea ese vaso de café.
Eso es disfrutar el aquí, el ahora. Cuando estés conversando con alguien, préstale atención. Eso es estar en el aquí, en el ahora. Vivir el presente, ¿sí? Pero el ser humano está tomando el vaso de café y está pensando que tiene que pagar los recibos, que tiene que pagar no sé qué, que tiene que pagar no sé cuánto, que esto, que lo otro. Y finalmente no vive el presente, ¿sí? Vive un mundo que no existe. Los jóvenes viven en el futuro. Quieren carro, casa, beca, viajar, ¿sí? Los viejos viven en el pasado. Ay, me acuerdo cuando usted era pequeñita, esto, ¿sí? Ninguno de los dos vive el presente. El éxito de la espiritualidad es vivir el aquí, el ahora. Solo ahí se tiene conexión con el ser luz que está dentro de ti. En la medida en que tú venga un pensamiento turbio, ¿sí? A turbar tu mente, ¿sí? ¿Con quién estará esta persona, sí? Este libro me llama la atención, porque uno de los 4 acuerdos, ¿sí? Ahora, yo no estoy enseñándole a usted simplemente literatura de que vaya a leer como loco. No, simplemente que cada cosita de esas me ha dado un dato importante para ir cogiendo todo ese eslabón. ¿Sí me hago entender? Y el poder de la hora habla no suponer, y es verdad, porque suponer ¿qué es? Usted supone que su pareja no ha llegado porque está en esto. Cuando él llega, no, se me pinchó el carro, se me pinchó la moto. No hay nada de lo que usted supuso. ¿De dónde sacó eso? El arconte. Turbó su mente. No turbe su mente. El arconte lo único que tiene sobre usted es el poder del engaño. Turbar su mente para que usted termine a hacer lo que él quiere que haga. ¿Correcto? Que hay que liberarse, sí. Pero por ahora, ¿cómo me voy liberando, César? Listo. Te creo o creo porque es que es muy bonito. En estos días felicitaban a un personaje en YouTube que hablaba de todo esto. Le decían gracias por todo esto de luz que nos envías. Y él decía, y es lo mismo que yo les digo a ustedes, no me den las gracias a mí. ¿Correcto? No me den las gracias a mí por este conocimiento que le estoy impartiendo. Porque si usted escucha mi voz, es porque ya usted está en la frecuencia de escuchar la voz. Es porque ya usted está en la frecuencia de vibrar a esta información. Entonces le dice a la gente, sí, si usted me da gracias, no me dé las gracias a mí, es porque tú ya estás en la frecuencia, si no ni me escucharías. Entonces date las gracias a ti mismo, correcto, que estás despertando, que vas a poder salir del holograma, ¿sí? Por eso yo a veces decía, yo tengo la oportunidad de viajar por muchas partes del mundo, correcto, y lo digo con modestia, y nada de eso me llena como estar en el aquí, en el ahora. Esa es la verdadera felicidad. Entonces, mientras tanto, vamos a estar en el aquí, en el ahora. Cada cosa que hacemos la vamos a hacer en el aquí, en el ahora. Es lo único que existe. Pero mira, hay una ciudad más allá del sol. ¿Se acuerdan? Y la gente la lleva a vivir el apocalipsis, el futuro. Creo que hicimos videos del futuro, del apocalipsis, a vivir el mundo que no existe. Un mundo del arconte, ¿sí ve? ¿Sí? Si ese mundo que la religión te enseña fuera verdadero, te enseñará a vivir el presente, el aquí, el presente, ¿sí? Pero resulta que por allá se aparece un texto que el maestro Yeshua dice. Es que vuelvo y les digo, hay textos de Yeshua que son puntuales y son claros y son de la luz, ¿sí? Pero la gran mayoría, lo que hicieron de la historia que hicieron con él, llevan a ser una doctrina de error. Pero por ejemplo, miren lo que dice, no te preocupes por el día de mañana. ¿Qué vas a comer por el día? Hoy es el día aceptable. O sea, siempre te lleva a ver el presente, el aquí, el ahora. Lo que enseña el poder de la hora. Entonces, por ahorita, con tu 2%, un toque de levadura, leudas toda la masa. Si tú elevas tu vibración, tienes tu vibración a tope, correcto. ¿Qué es tener la vibración a tope? Para que no entremos aquí en esoterismo, porque ninguna creencia ni esoterismo. Que voy a meditar, César, que la canción tal. Nada de canciones, nada de posiciones. Siéntese tranquilo. ¿Correcto? Lo menos que queremos hacer es contactar con entidades. Pero cada vez que usted hace cosas raras. Cuando yo hablo así del poder de la hora, hablo de sentirse. No quiere decir que usted va a hacer esta posición yoguística, porque esos son códigos, ¿sí? Como todos los atuendos religiosos, lo que tienen los gorros, son atuendos que contactan con estas entidades. Gorritos por aquí, gorritos, mantos, cubrirse, todo eso son códigos que van a llamar a estas entidades. Cada vez que usted se pone un gorrito, todo lo que tienen las religiones sagradas, ¿sí? Todos esos utensilios, lo que ellos hacen, son códigos para llamar a estas entidades. Entiéndame, despójese de toda creencia religiosa. Vuelvo y le digo, porque la hipnosis interdimensional es el fin de toda creencia, porque aquí no nos basamos en creencia. Tú me dices que tienes a Dios a tu lado, listo, vamos a verte. Y resulta que vemos que el que está al lado no es ningún Dios, es un dragón, ¿sí? Que lo tiene ahí cautivo desde aquí, que le hace milagritos, ¿sí? Pero también lo pone a sufrir, ¿sí? Que le da plata, pero le pone enfermedades. No, ya le tocó que desencarnar, ya le tocó que morir, no hubo nada que hacer por esa persona. Puro cuento, puro cuento. Entonces, que hay seres de luz verdaderos, sí, pero los que la gente ve, el 99.9% de todas las historias bonitas de ángeles y todo, son engaños de esas entidades. Y me llama mucho la atención, porque siempre me llamó la atención cuando el texto dice que el enemigo se disfraza de ángel de luz para engañarnos, ¿correcto? Y yo sabía que se disfrazaba, pero no tan bien. Sí, no va a ser tan fácil salir del holograma, no va a ser tan fácil salir de aquí, pero se puede salir.
si usted toma conciencia, ¿correcto? Y empieza a andar en un camino sin creencias, ¿sí? Constatando todo. Entonces, hay seres de luz, claro, tú eres un ser de luz, pero tu ser de luz está contactado, tu ser de luz está capturado por estas jerarquías, por estas entidades. ¿Cuál es el propósito? De que tú, primero que todo, empieces a ser consciente de todo esto, ¿correcto? Si quieres información, me escribes el externo, me escribes al interno. Tendré que filtrar muchas de las personas a las cuales les estoy enviando este video de mi lista de difusión, porque sé que hay personas que a lo mejor no aguantarán este voltaje, pero pues eso es lo que se ha podido ir avanzando. Entonces, en la medida que usted quiera saber más del tema, me escribe, yo con mucho gusto le doy más información. Si quiere hablar conmigo, con el mayor de los gustos, mientras que se pueda, lo haremos con el mayor de los gustos y despejaremos dudas. Pero lo que se busca con esto es que usted sea libre, que su mano luz sea libre. Y al lado suyo va a andar un ser de luz, pero un ser de luz verdadero, ¿sí? ¿Y cómo sé que es verdadero? Porque esas entidades, los cutulos, que tienen más de 100 metros, tiemblan ante tu ser de luz. O sea que nosotros sí somos luz, sí, pero tienes que andar con tu ser de luz. ¿Se puede liberar? Sí. ¿Y de dónde es ese ser de luz? O sea que espíritu y alma y cuerpo, no, ¿sí? Tú puedes ver realmente qué eres, ¿sí? Eres el cuerpo energético y eres un ser de luz, ¿sí? ¿Sí? Entonces cuando la gente le hace, ha habido casos, mire, esto es muy bonito porque aquí no estamos hablando de especulaciones. Ha habido casos que en un trance hipnótico se van del paciente en una hipnosis interdimensional y resulta que al lado del paciente hay otra persona. Además de que se encuentran seres que ya han fallecido, que esta persona heredó, que esta persona tenía problemas de migraña y el hijo tiene problemas de migrañas. Cuando uno va a revisar el hijo, resulta que el tío que tenía problemas de migraña está ahí, no ha ascendido, no ha seguido su ruta. Entonces tiene que entrar usted a decirle, bueno, usted siga su camino, ¿sí? Pero es que yo estoy con mi sobrino, no le quiero hacer daño, sí, yo sé que usted no le quiere hacer daño, porque no necesariamente la gente tiene demonios, eso hay que dejarlo claro. Hay personas que no han podido ascender porque les da miedo no saber qué encontrarse allá arriba, y hasta razón tienen, ¿sí me hago entender? Gente que a lo mejor por allá más o menos han intentado despertar y saben que arriba los están esperando para enredarlos, y se quedan por acá, y se le pegan a familiares. Entonces esta persona le empieza a dar un dolor de espalda, un dolor de piernas, que nos explican cómo, van al médico, no encuentran la solución, cuando van a ver es que tienen a un familiar allí. Entonces el proceso de la luz que hace lo concientiza y lo hace ascender de una vez, que este no es el lugar de él ya, ¿correcto? Pero lo interesante es que hemos encontrado personas en trance hipnótico y son personas que no están muertas, están vivas, son brujas, haciéndole brujería a otra persona. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿y a dónde le hacen la brujería? En el cuerpo etérico. Había una persona, que yo se les expliqué más de una vez, que tenía como 4 clavos aquí, 4 clavos, o 7 clavos, y en la uretra, por el pene, tenía como 3 clavos también. El objetivo de esa persona era matar a esa persona. Le dice, esta bruja se entrevistó, y ¿estás viva? ¿Estás muerta? No, estoy viva. Y le dice, ¿por qué quieres matarlo? Dice, no, quiero matarlo, quiero acabar con todos los hombres, ¿correcto? Resulta que cuando se va al pasado de esta mujer, esta bruja, en ese mismo trance hipnótico, ella se ve en un episodio como cuando más o menos tenía 7, 8 años, esta niña es violada por su padre. Entonces se congela la línea de tiempo, se le dice, ve a los ojos a esta entidad, a su padre, y ¿qué ve? Resulta que cuando da su padre a los ojos, ve que su padre tiene la pupila alargada, así como ve la batalla final, ¿se acuerdan? Ve la batalla final así, como pupila alargada, era un reptil, y se salga de allí y se da cuenta que el que la violó no fue su padre, fue esta entidad. Por eso yo le digo, por muy pecador que sea el ser humano, todo tiene una explicación. No es tan fácil siempre usted echarse de culpa, por mi culpa, sí, tan fácil. Pues si el ser humano está poseído de cosas, ¿de quién es la culpa? ¿Sí? ¿De quién es la culpa? Pero resulta que al ellos estar dentro de esa persona, hacerlo cometer fechorías y que ese humano se sienta culpable, va a empezar a generar la energía que a ellos les interesa. A ellos no les importa que el ser humano se eche la culpa, lo que les importa es que ellos generen, que el ser humano genere esa energía, la cual es el alimento de ellos. La encapsulan, así como yo les pasé en el video pasado de la película, la encapsulan y esa es la energía con que ellos se alimentan. ¿Qué hacen con el humano luz que está atrapado? Con tu humano luz, que es un ser de luz esplendoroso, que una vez ese humano luz esté a tu lado, las entidades van a estar a kilómetros tuyos, ¿sí? O sea que si vale la pena, claro, vale la pena. ¿Vale la pena andar en luz? Claro que vale la pena andar en luz. Porque cuando ese ser de luz está a tu lado, a lo mejor no se te agarra lo que suele pasar, que esas entidades no se te van a acercar porque ellos temen de la luz, ¿sí? ¿Por qué crees que tienes un 2% solamente? Fue lo que ellos pudieron manipular. Porque la luz los destruye a ellos, los desintegra. La luz los desintegra, los desaparece, ¿correcto? Entonces ellos tienen mucho miedo a la luz, ¿correcto? Pero verdad que tú eres luz, pero por eso tienes un 2%. Pero con esa luz puedes incrementar y neutralizar toda la oscuridad que esta gente te ha puesto. ¿Qué te ha puesto? Engramas, programas, chips. Hay gente que le ha sacado chips de la cabeza, chips de por aquí, ¿correcto?
Entonces hay chips energéticos y chips que se implantan en este mundo de la tercera dimensión. Ay, que tengo como una pelotica aquí. Mucha gente dice, son chips literales de la tercera dimensión. Entonces, puntualmente, la hipnosis interdimensional es el fin de toda creencia. Porque usted puede constatar si su creencia es verdadera o no es verdadera. No le estoy hablando de creencias. A través de la hipnosis interdimensional, todas sus creencias toman soporte, ¿sí? O dejan de tener soporte, ¿sí? Con la hipnosis interdimensional podemos ir a ver el dios de Elías, que hizo descender fuego del cielo. ¿Quién era? Claro, podemos ir a ver si era el verdadero o quién era. Entonces, lo interesante de todo esto es eso. Salvador Freixo bien lo dijo, defendámonos de los dioses, que durante toda la historia de la raza humana, ustedes no saben cuántos millones de años tiene una persona aquí, ¿sí? Si yo le dijera mis vidas, correcto, pero no quiero entrar a ahondar en ese episodio. Por el momento, vibren alto, por favor, frecuencia alta, frecuencia tope. En la medida que ustedes vibren alto, si tienen engramas, tienen programas de estas entidades, esos se van neutralizando solito. Si quieren más información, más avanzada, o sea, de mayor velocidad, si te sientes conectado a esto, me contactas y te voy mandando información más avanzada. Y si quieres un momento de que ser liberado, pues con el mayor de los gustos. Por el momento podemos ayudarte con todo eso, para que verdaderamente sea libre, de verdad. ¿Sí? Lo que pasa es que simplemente no es un trabajo que se hace rápidamente. ¿Por qué? Porque tú tienes que ser consciente. ¿Consciente de qué? De que tú no, de que se te libera, pero luego sigues por tus mismos caminos de creencias, de religiosidad. Entonces, se te libera y vas y te metes en un templo, en una congregación, y otra vez vuelven y te programan. Entonces, es ser consciente de que esto es real, y si quieres constatarlo, pues te preparas para que constates si todo lo que yo te estoy diciendo es verdad o es mentira. Un abrazo de luz para todos y gracias por estar aquí. Saludos.